Estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra última clase de esta fase. Vamos a unir a la Fernanda y a la Belensis. Esta es nuestra última clase, como les decía recién. Ya la otra semana tienen que entregar el trabajo final. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Entonces, recordemos las reglas de la clase. Enciendan sus cámaras o pongan sus fotos, porque cuando nos volvamos a ver ya no me voy a acordar de la cara casi de nadie. Silencien el micrófono al ingresar. Enciendan su cámara, ya lo había dicho. Respetar turnos y espacios de diálogo acordados y sobre todo participar. ¿Ya? Participar. ¿Hay que mostrar la cara? Sí, por lo menos un ratito, ya me estoy olvidando de sus caras ya. La feña. Sí, regia la fe en panda. Gracias. Ok, estamos en el módulo de recursos humanos, en la unidad de bienestar social laboral. Estamos viendo ya una consolidación de lo que hemos aprendido. Y nuestro objetivo prácticamente hoy día es ese, consolidar los aprendizajes abordados en las clases anteriores. Mi nombre es la profesora Carolina González, como ustedes ya deben saber. Hasta ahora, ¿qué hemos aprendido en este módulo? Por ejemplo, estas últimas 4 clases. ¿De qué se trataron? ¿Qué vimos? A elaborar un bienestar social laboral en la empresa. Elaborar un plan de bienestar social laboral en la empresa, principalmente vimos eso, ¿ya? Y algunas otras cosillas que vamos a ir a ver a continuación. Tenemos esa frase ahí, tu trabajo, tu pasión. ¿Qué me pueden decir de esa frase? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué implica? El trabajo, tu pasión. Está relacionado solamente con lo que es o lo que puede ser ganarse el dinero. No. ¿Con qué más? Tiene que gustarte lo que haces, pues. Tienes que Sí, gustar pues lo eso que haces. es, Uno, que trabajes en lo que te gusta, pues. ¿ya? Entonces es tu pasión, pues estás trabajando en un lugar donde te sentís bien y te gusta esto. Principalmente, muy bien. Ahí me dieron 2 elementos. Sentirse apasionado por lo que uno hace, que a uno le guste lo que haga. Y lo otro es sentirse bien, ¿ya? Sentirse bien. ¿Ustedes Profe, tienen? ¿Sí? aparte, igual uno, si quiere trabajar en algo, más que nada, tiene que ser por vocación, porque si uno lo va a hacer así como así, no va a tener ganas de hacerlo y puede muchas veces hasta hacer mal el trabajo, pues. Ok, ese es un muy buen punto, ¿ya? Trabajar en lo que a uno le gusta, trabajar apasionado y para poder hacerlo bien, ¿ya? Y hacerlo con ganas. Pero pónganse en el siguiente caso. ¿Siempre podemos escoger eso? No, No. Hay algunas veces en que no lo vamos a poder escoger. Es lo ideal. Pero, ¿cómo podría, por ejemplo, la empresa paliar un poco ese sentimiento? ¿Qué podría hacer la empresa, por ejemplo? Para que ese sentimiento de, ¿sabe qué? No me gusta lo que estoy haciendo, sea quizás un poco menor. Motivarlos, ¿Cómo? motivarlos. Hacerlo sentir dentro de la empresa bien. Ya. Hacerlo sentir. Primero, es que con el plan de bienestar laboral se empieza, pues. Entonces ahí la empresa empieza a saber lo que le falta, lo que no les gusta a los trabajadores. Y de ahí a empezar a crear algo acorde a lo que a las necesidades de los trabajadores de la empresa, pues y ahí los trabajadores se sentirán mejor.
Muy bien, exactamente, por ahí va con lo que me dicen ustedes, por ahí va la cosa. Hay veces en que a lo mejor no podemos estar digamos, haciendo lo que uno realmente quiere, pero sí podemos estar trabajando en buenas condiciones. Y al final podemos estar haciendo, digamos, un buen trabajo y estar bien. Y eso es gran parte de lo que hace el plan de bienestar laboral. Esa es una herramienta súper útil para encantar al trabajador, ¿ya? Incluso para modificar algunas conductas. Entonces, en este módulo, en esta fase 4, hemos visto lo siguiente. La primera fase, cortamos la colita a lo que era el proceso de reclutamiento y selección de personal. Lo que vimos fue el proceso de ya, la contratación y la inducción. Esa es la fase final de todo el proceso, ¿ya? Primero la contratación y luego la inducción. Es la etapa 5. Luego vimos lo que usted hemos estado hablando ahora, lo que es el plan de bienestar social laboral, ¿ya? Su importancia, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Y ahora, en la clase 3, vimos las etapas para hacer un plan, el diseño de un plan de bienestar social laboral. Y ahora lo que vamos a hacer es consolidar. Vamos a ir resumiendo los puntos principales de lo que vimos. La contratación y la inducción primero, que es la fase 4 y 5 respectivamente del proceso de reclutamiento y selección de personal. Y en esos, chiquillos, ustedes tienen que estar súper conscientes de eso. Va a ser una de sus principales funciones, como, digamos, recursos humanos, administración, mención, recursos humanos. Esa es una parte súper importante. A lo mejor no van a estar en todo el proceso, sino que van a estar en alguna parte de él, pero siempre van a estar en contacto con esta parte de lo que es la contratación y la inducción. Y cuando se termina el ciclo laboral, con la parte también de lo que es el finiquito. En la etapa de contratación, básicamente, ¿qué hacíamos? ¿Qué se hacía en esa etapa? En la etapa de contratación. Yo tengo una pregunta, no recuerdo bien, pero ¿la contratación también va con la entrevista? No, la entrevista va antes. Entonces la contratación es ya cuando el empleado le fija, o sea, el empleador le fija las horas y todo eso. Claro, por ahí va. Esa es una de las tareas. Esa es una de las tareas. La entrevista, que es la etapa 3, es la evaluación de antecedentes. ¿Ya? Y la entrevista final, por ejemplo, es ahí, por ejemplo, se va a tomar la decisión de a quién contratar. Es la terna de personas que van a entrevistar. Entonces, en la etapa de contratación, una de las tareas es legalizar el contrato de trabajo del nuevo empleo, lo que se llama escriturar. ¿Ya? Ante la inspección del trabajo, el llenado completo del formulario, etcétera. Lo que decía Ángel de ver horarios y lo demás. ¿Ya? Legalizar el contrato de acuerdo a los requisitos legales y administrativos vigentes, cumpliendo los plazos, etcétera. Tanto el trabajador como el empleador en esta etapa van a negociar condiciones particulares de este contrato. En este momento, antes de la firma, hay espacio para esa negociación. Ya negociar, por ejemplo, por parte de la nueva incorporación a la empresa, negociar un horario, por ejemplo, más flexible. Decirle, ¿sabe qué? Yo podría trabajar, son tantas horas, yo podría trabajar de lunes a jueves en tal horario y el viernes salir más temprano, por ejemplo. ¿Ya? El empleador, por su parte, aquí también va a poner algunas condiciones y va a informar algunas condiciones que no informó antes. Sí, ¿sabe qué? Necesitamos que ver realmente su disponibilidad de horas extras. ¿Ya? Y
cosas por ese estilo. Entonces aquí, en la etapa de contratación, también hay un periodo de negociación. Luego tenemos la inducción. ¿Ya? Recordar que el proceso de reclutamiento y selección no termina al firmar el contrato. Ese paso de la contratación es el paso 4. Luego tenemos la inducción, que es el paso 5. ¿Qué era lo que se inducía acá? ¿En qué más o menos consiste esta etapa de la inducción? Esa es cuando se le orientaba al nuevo empleador se trabaja la empresa, en dónde queda tal lugar y cosas así, ¿verdad? Exactamente. Entonces, las principales tareas de esta etapa es permitir que el trabajador se adapte a la nueva empresa, ¿ya? Por diversos motivos. Uno es reducir los niveles de ansiedad de esta nueva contratación ante lo desconocido. O sea, es como cuando ustedes me hablan de la práctica, ¿ya? Y me dicen, ¿qué pasa si me tiran a hacer una tarea que yo no conozco, así, al tiro? ¿Ya? En la práctica también van a tener un periodo de inducción. No, a lo mejor no va a ser propiamente, no le van a decir, ¿sabe qué? Usted está en periodo de inducción. Pero sí los van a ir presentando a sus diferentes, con las principales personas que van a trabajar, el maestro guía, sus compañeros de trabajo. Les van a decir, ¿sabe qué? Ustedes pueden almorzar acá, tenemos el casino allá, el baño está por acá. Y eso es parte de la inducción. ¿Bien? Y de esa manera, por ejemplo, ustedes van a ir reduciendo niveles de ansiedad, van a saber más exactamente qué es lo que tienen que hacer, etc. Ya, el trabajador ya aquí se familiariza con aspectos básicos del puesto en sí y de la empresa. Usted sabe que usted le reporta a tal persona. La empresa tiene tantos horarios, producimos esto, hacemos esto otro. Recordar que hay tareas de la fase 4 que se van a desarrollar en paralelo con esta etapa. ¿Ya? En paralelo. Vale decir, por ejemplo, que ustedes van a estar en el periodo de inducción, pero todavía, por ejemplo, a lo mejor no firman un contrato, porque todavía la empresa está dentro del plazo legal para la firma de este documento. Entonces, muchas veces la etapa 4 y la etapa 5 se van a dar en paralelo. ¿Por qué es bueno hacer una inducción? ¿Ya? Aquí hay cosas súper lógicas. Porque el trabajador se va a sentir cómodo ya sabiendo dónde se encuentra cada lugar de la empresa y beneficia también a ellos mismos su trabajo, cómo se desempeña. Exactamente. Hay un aspecto de comodidad, como decíamos anteriormente, bajar niveles de ansiedad. Y lo otro, chiquillos, en recursos humanos se ve lo siguiente. Hay una alta tasa de deserción en las empresas de los trabajadores que vienen recién contratados. Y se ha descubierto que las empresas que tienen una mayor tasa de deserción son las empresas que tienen un proceso de inducción más pobre. ¿Por qué? Porque muchas veces la ansiedad se termina ganando a la gente. ¿Ya? Esa ansiedad, ese desconocido, ese no saber qué hacer, ese no poder adaptarse, termina en esta deserción. Dentro, por ejemplo, sucede mucho en la primera semana. En la primera semana de trabajo. Entonces, uno de los beneficios de esta etapa va a ser eso, disminuir esa deserción temprana, entre la primera y la segunda semana. ¿Y por qué esto es obviamente útil para la empresa? Recordar que se gasta dinero, es un gasto hacer todo este proceso de nuevo. Porque a lo mejor, por ejemplo, los que habían quedado antes de la persona que se fue, ya no están disponibles. Entonces, a lo mejor hay que hacer todo el proceso de reclutamiento y selección de nuevo.
permite que el trabajador sienta confianza y eso va a hacer que el trabajador también dé lo mejor de sí. Y permite la integración del trabajador con el entorno laboral. Esos son los principales beneficios de esta etapa. El famoso Plan de Bienestar Social Laboral que vemos ahora. ¿Qué es y para qué sirve? ¿El Plan de Bienestar Social Laboral es un manual en una empresa? ¿Qué es? ¿Quién me puede decir lo que es un plan de bienestar social laboral? Primero ya me habían dicho para qué servía, cuando recién empezamos, pero ahora exactamente qué es un plan de bienestar social laboral. Ailín Ya. Quintanilla. Dígame, profe. Ailín Quintanilla, ¿qué crees tú que es un plan de bienestar social laboral? Y, a ver, por lo que, o sea, por las clases pasadas, yo sabía que era para los trabajadores, para que se sintieran cómodos, hicieran bien el trabajo, para que tuvieran, ¿cómo se llama? Para que tuvieran motivación a la hora de trabajar y también, pues, y no que la deserción, que tuvieran, ¿cómo se llama? Confianza con la empresa y también fidelidad a la empresa. Ok. Entonces, ahí tenemos el para quién. Vamos a contestar ahora el qué es. ¿Ya? Una estrategia. Estrategia, muy bien. ¿Ya? Es una estrategia. ¿Bien? Vamos viendo. El plan de bienestar laboral, entonces, va a ser surge desde el punto de vista del trabajo, ¿ya? Visto como una herramienta para conseguir la superación personal. Estrategia, herramienta, me lo habían dicho también de otra manera recién, Lailín. Básicamente, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de prestaciones diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de los trabajadores y que surgen a partir del trabajo, ¿ya? O como un extra a el trabajo. ¿Ya? Entonces, básicamente, el plan de bienestar laboral es un conjunto de prestaciones de diferentes tipos. Es una herramienta, como me decían, para la retención laboral, muy bien, que evita la deserción laboral, como bien decía Eileen cuando intervino. Contribuye a un mejor clima laboral, porque parte de las acciones del plan de bienestar social laboral incluyen el ambiente de trabajo, es uno de los factores que se mide, de hecho. Y también, esto me lo habían mencionado, potencia la identificación positiva del trabajador con la empresa. Identificación positiva. Ojo que también podemos tener identificación negativa. ¿Bien? Entonces, potencia la identificación positiva del trabajador con la empresa y la lealtad con la misma. Hay una frase que ustedes van a escuchar mucho en este ambiente, que es el ponerse la camiseta por la empresa. Es una frase súper cliché, pero que escuchan mucho. Es ponerse la camiseta por la empresa, es eso. Identificarse con la empresa y ser leales a ella. Entonces, ¿cómo hacemos un plan de bienestar social laboral? ¿Qué es lo primero que hay que pensar? Objetivos. Objetivos. Muy bien. ¿Y qué tipo de objetivos tenemos? ¿Qué tipo de objetivos tenemos en el plan de bienestar social laboral? Introducir bien a la persona a la empresa. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí, hablando de objetivos, ¿cómo se llaman los dos objetivos que vamos a tener? ¿No es misión, visión y valores? No, eso es podríamos decir, de la empresa. Pero en cuanto a las fases del diseño del plan de bienestar social laboral, me dijeron, formular objetivos. ¿Tenemos objetivos?
¿De qué tipo? Puede ser a largo y corto plazo, no sé. Ya, por ahí va. Por ahí va. Primero tenemos los objetivos generales y luego tenemos los objetivos específicos. Ya, los generales, ya, a grandes rasgos, los específicos son de otro tipo. Ahí los vamos a ver en la próxima diapo. Entonces, las fases para diseñar el plan de bienestar social laboral son esas 4. Formulación de objetivos, obtención de información, obtener información de las personas a las que va a ir dirigido el plan, ver la viabilidad y, por último, la comunicación. En cuanto a los objetivos, teníamos, como les decía, generales y específicos. ¿Qué creen ustedes que es el objetivo general? ¿A qué pregunta va a responder? ¿A qué pregunta corresponde un objetivo general? ¿O qué pregunta? Sí, ¿qué pregunta responde? Como, ¿cuál es la meta? Una cosa Ya. así. ¿Cuál es la meta? ¿Ya? Una idea general. Responde al qué. ¿Cuál es la meta? El qué. ¿Qué vamos a hacer? Y también, ¿Qué se quiere lograr? ¿qué Una se cosa quiere así. lograr? Exactamente. Y va a responder principalmente a este qué y también va a decir el por qué. ¿Qué se quiere lograr y por qué se quiere lograr? ¿Para qué? ¿Ya? Toda esa idea general va a ir contenida en este objetivo. Por ejemplo, crear un conjunto de herramientas para motivar la lealtad de los empleados con la empresa y evitar la deserción. Ese, por ejemplo, podría ser un objetivo general, así como a grandes rasgos. Los objetivos específicos, por otra parte, van a ir detrás del objetivo general. Si pudiéramos ponerlo, por ejemplo, en una imagen, el objetivo específico o los objetivos específicos van empujando al objetivo general. Lo van empujando para ayudarlo a subir. Y responden a la pregunta ¿cómo? ¿Ya? Vamos a hacer esto, vamos a crear un set de beneficios para los trabajadores y que se pongan la camiseta y bla, 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 bla. Objetivo general. ¿Y cómo vamos a crear ese plan? ¿Ya? Y ahí entonces en los objetivos específicos van a decir las formas. Van a decir el cómo. ¿Ya? El objetivo específico va a ser la estrategia que va a llegar al logro de este objetivo general. Por eso les digo, si lo pudiéramos poner en una imagen, pondríamos, por ejemplo, el objetivo general subiendo una colina y los objetivos específicos atrás empujándolo. Vamos a tener este objetivo general, objetivos específicos, y estos a su vez después se van a desglosar en tareas así como súper concretas. ¿Ya? Queremos motivar o queremos que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida a través de programas Un mejor ambiente laboral. claro, a través de un mejor ambiente laboral. ¿Ya? Y eso es como en la práctica, así hablando en chileno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Punto 1, vamos a celebrar los cumpleaños en forma mensual. Esa ya va a ser una tarea. ¿Ya? La segunda parte, ese es el segundo paso, era la obtención de información. Y esto es importantísimo. La empresa puede tener súper claro el qué, ¿ya? Y más o menos el cómo. Pero tiene que obtener información sobre eso, ¿ya? ¿De dónde van a obtener esa información? ¿Van a hacer una reunión de los gerentes y van a decir qué es lo que se necesita? ¿De dónde van a obtener esta información? Ahí De los dice de una... trabajadores.
de los trabajadores, Pero, Javiera. pero lo que no entiendo es como cuál es el tipo de información que les van a sacar. Ya, ahí vamos, ahí vamos con eso, Javiera, precisamente. Entonces, obtener información fidedigna para realizar el plan de los trabajadores, como decía el Ángel, específicamente de ellos. ¿Por qué? Porque el plan va dirigido hacia ellos. Entonces, no se puede hacer un plan de bienestar social laboral si no se han identificado las necesidades de las personas a las que va dirigida. No podemos, no serviría. ¿Y cómo se va a hacer? A través de la aplicación y el análisis de una encuesta de clima laboral. ¿Ya? Acá me habla de el enlace, no lo tengo en este momento, pero se lo voy a mandar se lo voy a mandar a su grupo de WhatsApp después. ¿Ya? ¿Qué tipo de información? Preguntaba la Javiera. Van a preguntarse, por ejemplo, si está cómodo en su trabajo. Van a preguntar si creen que los ascensos, por ejemplo, las promociones, los ascensos se realizan de una manera justa. Van a preguntar si el trabajador se siente escuchado por su jefe, si tiene digamos en ese sentido, el apoyo de su jefe. ¿Cómo si se siente cómodo en su lugar de trabajo? Exactamente. Si se siente cómodo, si las relaciones, si el clima laboral es bueno, si siente que su sueldo es acorde a su labor, a la labor que realiza, si siente que la empresa se preocupa, por ejemplo, de aspectos de capacitación, etc. Todo eso va en la encuesta laboral. Entonces, en esta encuesta, el principal objetivo es medir este grado de satisfacción laboral. Por eso, por ejemplo, va a ser una escala. Está totalmente en desacuerdo, o sea que la cosa está pésima, un punto neutro, ni fu ni fa, y totalmente de acuerdo, estamos súper. ¿Ya? Entonces mide ese grado de satisfacción a través de una escala de apreciación. Temas, como lo habíamos dicho recién, comunicación institucional. ¿Me escuchan lo que yo propongo? ¿Mis ideas las toman en cuenta? ¿Me valoran? El trabajo en sí, ¿mi trabajo es motivante? ¿Cómo es la relación con mis compañeros? Todo eso. Importante, esta encuesta es una herramienta formal para que los empleados expresen la opinión. Y no solamente tiene que aplicarse una vez, sino que tiene que ser continuo en el tiempo, por lo menos, por ejemplo, una vez al año, para ir viendo también cómo ir adaptando el plan de bienestar social laboral, que no es una cosa que se vaya a hacer y vaya a quedar ahí per secula, hay que irlo adaptando. Profe, y si una persona, póngase usted, no se siente segura, cómoda en el lugar de trabajo y pone todo eso en la encuesta, ¿y qué medidas se toman por parte del empleador? Ya, hay que ver, por ejemplo, si es la percepción de él o es la percepción, por ejemplo, de muchas otras personas. Entonces, por ejemplo, si dicen que Entonces, ¿por qué le hacen una encuesta específica si no, como en cierto sentido no se va a tomar? no se va a tomar en cuenta, ya. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estadística. ¿Ya? Esto entra netamente más o menos en ese tema. A lo mejor, por ejemplo, si es una sola persona, como dices tú, por ejemplo, a lo mejor ya no pasa por un tema de empresa, sino que pasa por un tema personal de él. Si son muchas personas las que opinan, por ejemplo, lo mismo, ya ahí no es una cuestión personal, sino que es algo institucional. Entonces, ahí a ese factor hay que ponerle ojo. Ah, ya. Recuerden que estas encuestas laborales pueden ser con nombre y apellido, pero lo que más se usa es hacerlas anónimas. ¿Por qué? Porque las personas, al tener que identificarse, a lo mejor, por ejemplo, no ponen que están descontentas o que cierto factor no está funcionando.
por posibles miedos a represalias o a ser considerado, por ejemplo, conflictivo. Por eso que las encuestas, por lo general, son súper, son anónimas, y a lo más se identifica el departamento donde trabaja la persona, el departamento o el área. Porque también eso, por ejemplo, ya indica también puede indicar algún síntoma en específico. ¿Sabe qué? A nivel de los operarios, el factor de satisfacción está súper descendido. No así, por ejemplo, en los profesionales. Entonces, esa información tiene que después analizarse y tabularse. ¿Ya? Viabilidad y comunicación, que era la fase 3, o el paso 3 y el 4. Viabilidad, ¿qué significa que algo sea viable? Algo posible a cumplir. Algo posible de cumplir. ¿Ya? Posible de cumplir. Se pueden pedir muchas cosas, se pueden decir muchas cosas en una encuesta de satisfacción laboral, y se pueden sacar muchas conclusiones al interpretar los datos, y se pueden pensar muchas estrategias. Pero siempre hay que considerar esto, la viabilidad. Que lo que se está proponiendo para ejecutar el plan sea posible de hacer, tanto uno por razones, por ejemplo, de financiamiento e infraestructura, como que también vaya acorde con lo que es la empresa. Por ejemplo, como yo les planteaba, vamos a hacer el mismo ejemplo de la vez anterior. A lo mejor en este momento hay muchas personas disconformes con su sueldo, que sienten que la remuneración no es la adecuada. Pero con las condiciones que está en el mercado ahora, ¿sería viable, por ejemplo, un aumento de sueldo o mayores prestaciones o beneficios económicos? ¿Sería viable para la empresa? ¿Subirles el sueldo? Claro. No sería No. muy viable porque quizás solamente le suban el sueldo, pero no se van a seguir sintiendo cómodos, solamente que le van a subir el sueldo nomás. No va a ser como que, no va a ser viable, la misma palabra lo dice. Ya. Además que quizás puede que se les vaya más plata donde les subieron los sueldos, pero no se van a seguir sintiendo cómodos, y quizás después en otra empresa, en la competencia, tengan un sueldo un poco más bajo que el que le están entregando, pero sea mucho más cómoda de trabajar. Exacto, ese es un factor. Eso, lo que dice la Yasmín, es un factor. Y el otro factor es que, por ejemplo, a lo mejor ahora, en este momento, sencillamente no se pueden subir sueldos por la situación económica del país, por más que se necesite. Entonces ahí ya sería imposible. Ya, nos gustaría tener espacios de descanso. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay que ver la viabilidad de esa acción. ¿Habría que construir un espacio de descanso especial o podemos adaptar algo que ya tenemos? ¿Qué es lo más viable? Entonces, aquí en esta etapa de viabilidad hay que conjugar todos esos factores, porque también va a ser un plan de beneficios desastroso si no se puede llevar a cabo. Y ahí ya no va a ser, por ejemplo, por no tener información, sino que va a ser porque no se vio la viabilidad. Y el otro paso es la comunicación. Y esto está relacionado con los beneficiarios. El plan de bienestar social laboral, para que sea exitoso, aparte de ser viable, tiene que llegar a las personas que lo van a ocupar, en este caso, a los colaboradores. Si los colaboradores no gozan de los beneficios de este plan, el plan sencillamente no sirve, no tiene razón de ser. Tampoco va a tener resultado. Entonces, la comunicación acá es vital. Todo en una empresa que tenga, y sobre todo las que tengan un buen plan de bienestar social laboral, todos deberían saber qué es lo que tienen. Desde el bono que dan, no sé, por el nacimiento de un hijo,
pasando por el descuento de la farmacia, ¿ya? Sabiendo que el día del cumpleaños, por ejemplo, lo tienen libre. Pero todos tienen que saberlo, todos tienen que estar al tanto de los beneficios porque si no, no va a servir. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Los departamentos de bienestar, por lo general, por ejemplo, tienen su propia página web. Dependiendo de desde la empresa. Y ahí pueden hacer algunos trámites, pueden plantear dudas, y es muy informativa. Tienen así, salud, tenemos todos estos beneficios. Vivienda, tenemos todos estos beneficios. Recreación, todos estos beneficios. El campeonato interno de la empresa, cuándo se hace, quiénes participan, cómo va, qué premio tiene. Todo eso, por ejemplo, lo pueden encontrar ahí. La página web lo bueno que tiene es que es súper masiva. ¿Ya? Y también que esa comunicación no va a llegar solamente a la persona, al colaborador de la empresa, porque otra característica que tiene el Plan de Bienestar Social Laboral es que es para los empleados y también tiene que incluir a su familia. Entonces, esa comunicación tiene que ser tanto para el trabajador como para las personas que están asociadas a él, porque ellos también tienen derecho a gozar de esos beneficios. ¿Qué otra manera de comunicar hay? Por ejemplo, que en la empresa tengan su propio diario mural de lo que es el bienestar. Diario mural del bienestar. Y ahí van poniendo, tenemos un nuevo convenio. En la farmacia ahora ya es un 15% y incluye lo que es perfumería. Cambiamos de farmacia para el descuento, ahora ya no es Salco, es Cruz Verde. Ojo, inscríbanse para el campeonato. Este mes están de cumpleaños tal y tal persona. Un panel, un diario mural. Y otra forma de comunicar son las revistas o las newsletters a través de los correos institucionales. Mandar la información ahí. Comunicarlo es súper importante. Muy bien. Chiquillos, ¿dudas respecto al plan de bienestar social laboral? El por qué, el para qué, el cómo, las fases, etapa 4 y 5 del proceso de reclutamiento. Este PPT luego lo mando, ¿verdad? Si necesitan que se los mande, lo puedo mandar. Sí, profe, por favor. Sí, mándelo, porfa. Ya. Trabajo final. Primero, tienen que analizar este caso. Es un caso práctico. ¿Ya? Y a partir del análisis de este caso, tienen que contestar unas preguntas y hacer algunas actividades. Esta es una empresa, ¿ya? Que llega una persona a ocupar el puesto de gerente de bienestar de personal porque la empresa se está dando cuenta de que una de las falencias que tiene, que es la rotación de personal, que le ha impedido cumplir con los plazos establecidos, es porque en realidad no hay un plan de bienestar social laboral y eso ha incidido en esta alta rotación de trabajadores. Les dicen la cantidad de trabajadores, les dice que un 80% de los trabajadores de la empresa están a nivel operativo, abajo, son los trabajadores los que hacen, los que pavimentan la calle propiamente tal. El otro 20% está más o menos distribuido a nivel administrativo. Por ejemplo, si ustedes trabajaran en esa empresa, estarían dentro de ese 20%, ahí en recursos humanos en la oficina. En cuanto al género, por el tipo de empresa que es predominantemente un grupo de trabajadores de sexo masculino, entre los 20 y los 60 años, casi todos con hijos. De todos los trabajadores de la empresa, un 90% son padres de familia. Y eso son datos que tienen que tener súper en cuenta.
¿Ya? Recursos Humanos entonces contrató a este caballero para que fuera gerente del Departamento de Bienestar, pero el gerente general de la empresa esto no le pareció muy bien, porque él cree y percibe el área de bienestar como un gasto extra de la empresa. Entonces él dijo, no, ¿sabe qué? Este es un puro gastadero de plata. Si nosotros le pagamos un sueldo a todos estos trabajadores, entonces esta cuestión del bienestar es un puro gastadero de plata. El gerente de bienestar, entonces, su primera misión, su primera tarea dentro de este puesto va a ser crear el plan de bienestar, que no existe. Y como buen gerente sabe que lo primero que tiene que hacer es también obtener información. Entonces él llega con su encuesta, se las pasa, va pasando a los empleados a través de recursos humanos y la tabulan y la trabajadora, las empresas les arrojan la siguiente visión de los trabajadores. No hay identificación con la empresa. ¿Ya? No tienen idea de los valores de la empresa. Están trabajando ahí porque es su pega, básicamente. Los salarios los perciben como muy dispares entre mismos puestos. Por ejemplo, un trabajador que está al mismo nivel que otro, uno gana más y el otro gana menos, y cumpliendo las mismas condiciones. Entonces ellos eso lo saben y eso es un factor que los tiene descontentos. Los trabajadores no se sienten valorados, por lo tanto eso contribuye a que tampoco se sientan identificados con la empresa. La empresa en estos 2 años no se ha preocupado por el bienestar de los empleados, así como que de los 2 años hizo una actividad para integrar, para reconocer a los empleados, para mejorar el clima laboral, así como que no quiere la cosa. No ha habido, por ejemplo, una vinculación que incluye la familia. Y cuando ellos mismos se organizaron, por ejemplo, para hacer un campeonato de fútbol, eso no tuvo continuidad, fracasó porque la empresa tampoco los apoyó. Aparte de la remuneración, de su sueldo, no existen más beneficios para los empleados, ni uno. Y, por último, los trabajadores dicen, aquí yo no tengo posibilidad de ir subiendo. Yo entré como operario, voy a morir como operario si me quedo acá. No tengo tampoco incentivos para mejorar, porque no tengo posibilidad de ascender. Entonces, ¿para qué me voy a quedar mucho tiempo acá? No tienen, por todo eso, no se van a quedar mucho tiempo en la empresa, van a ir rotando. Y ustedes saben que la rotación de personal para la empresa es mala. Por lo tanto, la empresa no ha podido detectar que hay trabajadores así como súper valiosos y súper buenos elementos. Y estos trabajadores valiosos se van. Y se ha tenido que gastar mucho tiempo en procesos de reclutamiento externo, porque hay que contratar personas una, otra y otra vez. Porque tampoco pueden rotar si la gente se va. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, se podría evitar de 2 formas. Es tanto contratar y contratar y contratar. Ir moviendo, ir rotando a los trabajadores en la empresa, o sencillamente, y lo más fácil, no tener que contratar porque los empleados no se van. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuáles son los pasos que este gerente tiene que hacer para crear un plan de bienestar? Mencionarlos. Fases en la creación de un plan de bienestar social laboral. Solo mencionarlos, ¿verdad? Sí, ahí solamente mencionarlos, Yeah. los pasos. Realizar un FODA, el número 2, letra B, realizar un FODA sobre la creación de un plan de bienestar social laboral. En la matriz FODA, una alternativa, una opción para cada parte de la matriz. Una fortaleza, una oportunidad, una debilidad, una amenaza. La letra C. Habíamos visto que el gerente general
no estaba convencido de esta cuestión del bienestar social laboral para la empresa. Y insiste que esta cuestión es un gasto. ¿Ya? Él dice, nosotros les pagamos a los trabajadores, por eso los trabajadores están acá, porque tienen un sueldo. Ustedes tienen que ponerse en los zapatos de este gerente de bienestar laboral y convencer a este gerente general de lo contrario. Convencerlo de que un plan de bienestar social laboral, esta cuestión no es un gasto para la empresa, sino que es una inversión. Y me dan 3 argumentos. Solamente lo pueden convencer usando 3 argumentos. Número 4. Crear un borrador de un plan de bienestar laboral, incorporando 2 acciones para cada uno de los puntos que están ahí. ¿Ya? Incrementar identificación y lealtad con la empresa. ¿Qué acciones concretas se puede hacer en este punto? Van a hacer un bingo, van a poner el empleado del mes, van a crear una mascota. Esta es la mascota de la empresa, fíjense qué bonita, identifíquense. Disminuir la rotación de personal. ¿Cómo van a disminuir ustedes la rotación de personal? Para que no tengan que estar contratando una y otra vez. Acciones concretas. Eso de disminuir es como que no permitir que se vayan, ¿verdad? Claro. Más que no permitir, porque no los podemos tener amarrados, más que no permitir es Que se sientan cómodos. claro, que se sientan cómodos para que no tengan ganas de irse. Bueno. E incentivarlos para que se queden en la empresa. Exactamente, Belén. Esa era la palabra, incentivarlo, para que se queden en la empresa. Retención de personal valioso. Hay trabajadores en la empresa que ustedes van a ver que tienen mayor potencial, mayores capacidades que otros. Buenos trabajadores. Especialmente, ¿ya? Especialmente esos buenos trabajadores que no van a estar contentos y se van a querer ir. Y no es bueno perderlo. ¿Qué van a hacer? Acciones concretas para retener a ese personal valioso. Esto es lo mismo, más o menos, de lo de acá, pero es acotado a el personal así como valioso. Beneficios monetarios y no monetarios para los trabajadores. Recuerden que el plan de bienestar social laboral es un conjunto de beneficios. Y en eso también van a haber beneficios monetarios, platitas, bonos, cuando a uno le devuelven plata, por ejemplo, por un gasto en la farmacia, etc. Beneficios monetarios, eso es uno, y beneficios no monetarios. Descuento en la farmacia. Una gift card para ropa. Ya, por ejemplo, hay muchos visitadores médicos que les dan una gift card 2 veces al año, sencillamente para que se compren ropa de trabajo. Porque tienen que estar bien, digamos, bien presentados. Y les dan plata para eso. Como un beneficio. No es monetario propiamente tal porque no le dan la plata. ¿Ya? Sino que les dan una cantidad de dinero, pero por ejemplo a través de una gift card que solamente la pueden ocupar en cierta parte. En un supermercado, algo así. Claro. También ese es un Ya. beneficio no monetario. Tienen que darme 4 en total, 2 de cada uno. 2 beneficios monetarios y 2 beneficios no monetarios. ¿Qué no pueden poner? Que ya yo creo que a muchos ya se les había ocurrido. Aumento de sueldo. No me pueden poner eso como beneficio. Profe, pero sí puede ser, no sé, alguna bonificación que haga que aumente su sueldo. Sería un beneficio monetario. Pero, por ejemplo, ahí tendrían que cumplir, sería un beneficio monetario, sí, cumpliendo alguna, por ejemplo, alguna ¿Alguna meta, po? meta.
Exacto. Les pone meta y si la cumple ya se ganaría 100 lucas, 50 Claro. lucas, una cosa así. Llegar temprano todos los días, no tener ningún atraso. Si usted no tuvo ningún atraso, no sé, son 20.000 pesos. No faltó en 3 meses. 20.000, no sé, 20.000 pesos más. Y así sucesivamente. ¿Ya? Actividades de recreación para vincular a la empresa con el trabajador, por una parte, y a la empresa con la familia, por otra. Y Entonces, profe, lo que hay algunas empresas, más que nada los supermercados, que hacen como paseo a fin de año familiares cuando es la época de la Navidad y a los niños, dependiendo del sindicato, le dan regalos, po. Sí. Entonces, ¿eso también son beneficios? exactamente. Ah, Eso también pasa con las personas que trabajan en la AFP, en la Provida, Ujú. Sí, en la... exactamente. Los sindicatos, ojo ahí, los sindicatos son uno de los mayores gestores también de beneficios en un plan de bienestar social laboral. ¿Y por qué son uno de los principales gestores? Porque los sindicatos tienen la visión y la información directamente desde los empleados. Entonces, para ellos, por ejemplo, es muy bueno proponer, porque también saben, por ejemplo, lo de los empleados y saben también información de la empresa. Entonces, los sindicatos van a ser una fuente de ideas, por ejemplo, para el plan de bienestar social laboral en una empresa. feliz cumpleaños. Gracias. ¿Feliz cumpleaños, Belén? Sí, está de cumpleaños. Ah, ya. Hay carrera hoy día. Le cantamos el cumpleaños. Ok. Y por último, carrera funcionaria. Poder surgir dentro de la empresa. ¿Qué acciones ya qué acciones tendrían que hacer ustedes para poder surgir, o un trabajador para poder surgir dentro de la empresa, para que no quedarse siempre ahí, marcando el paso? Ojo, son 2 por cada uno. 2 para este, 2 para este, 2 para este, 2 para este, para ese. Profe, no sé qué apunta. Yo no veo la diapo. ¿Ah? Que Yo no veo la tampoco. diapo. Ahí. Ahí sí. Debe ser problema de mi salud. Está Olvídalo. oscura. Está Sí, oscura, está se ve oscura, como está un poco oscura, pero se los voy a mandar. Ah, ya. Y por último, las acciones tienen que ser realizables. Viabilidad. Profesora, ¿Sí? eso de carrera funcionaria ya depende del mismo trabajador, yo creo, ¿no? En una parte sí. Depende del mismo trabajador, pero la empresa tiene que entregar las condiciones. Por ejemplo, tipo, que no se dé esto del amiguismo, de que ascendieron de puesto a una persona porque es amiga del jefe. La ascendieron por eso y no porque tenía, por ejemplo, las capacidades para ascender. ¿Ya? Ya, En eso profesor. va. Depende, ¿cierto?, del trabajador, pero la empresa también tiene que tener una política justa respecto a eso. Y conocida por todos. ¿Ya? Las acciones tienen que ser realizables, viabilidad. Recordar que no todo en este mundo se reduce a plata. Y que la empresa tampoco podría hacer un plan de beneficios basado solamente en que tuviera que poner plata, porque sería inviable. Si bien es cierto, la empresa que tiene que preocupar del trabajador y de que sea integral la cosa, beneficios integrales, no perdamos de vista un punto, que la empresa es una empresa y tiene que hacer plata. ¿Ya? No pueden perder ese punto, porque lamentablemente es así. Entonces, recuerden que el plan de bienestar social laboral sí va a tener incentivos monetarios, bonos, etcétera, no monetarios que también van a implicar a lo mejor un desembolso en la empresa, pero también, por ejemplo, va a tener una serie de otros beneficios que la empresa no va a tener que invertir. Por ejemplo,
generar descuentos. Por ejemplo, hablar con un banco y generar mejores condiciones para que una persona opte un crédito hipotecario o un préstamo de consumo. Les den una tasa preferencial, se pueda descontar por planilla, los seguros sean menos, en fin, muchas cosas. Entonces, recordar entonces esto, que no, ¿qué beneficio vamos a poner? ¿Le vamos a dar un bono? Puede ser 1, puede ser 2, pero el plan de bienestar no puede estar basado en eso. Consulten los PPTs de la fase 3, que la Belén ya había mandado la otra vez, para recordar los beneficios que puede tener un plan de bienestar social laboral. ¿Ok? Vean también planes o vean beneficios de bienestar social laboral en empresas. Por ejemplo, Banco Estado, yo les mostré la otra vez los beneficios que tenía Banco Estado. Y cualquier empresa grande va a tener en su página web, así como bienestar, una pestañita de la página del bienestar. Para que tengan ideas, por ejemplo, pueden ir viendo ahí. La pauta de evaluación, ¿ya? ¿Qué es y cómo lo tienen que hacer? Chiquillos, por el amor de Alá, consulten las instrucciones. Miren la pauta. Para que no les vayan faltando cosas. Si dicen 2 beneficios por cada uno, cuéntenlo. 1, 2, lo tengo. 1, 2, lo tengo. No, me falta 1. Las instrucciones son antes de hacer el trabajo, para que sepan qué es lo que tiene que hacer en una primera instancia, mientras van haciendo el trabajo, para ver si van bien o si van mal, y antes de mandármelo a mí, para ver si tienen todo. Revisen, siempre revisen. Muchas gracias por venir, muchas gracias por su participación. ¿Les quedan dudas o consultas? No. No. Yo sí, profe, yo sí. Dime, Eileen. Sobre el FODA. Ya. Tienes que hacer un FODA en cuanto a lo que es hacer un plan de bienestar social laboral. ¿Qué fortaleza podría tener la empresa? Ya, pero viéndolo con lo que está escrito, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Básate en la descripción de la empresa Ya. para poder hacer Ya, ese eso. FODA. Ya, gracias, profe. Profe, a más tardar, ¿cuándo se manda eso? 17 de septiembre. 17 Ya, de gracias. septiembre. Y ahora vamos a cantarle el cumpleaños feliz a la Belén, que les manda los PPT. ¿Ya? Sí. Se preocupa de mandarle los Juan, a la Chu. a la 1, 2, 3. Ya, pues, ya, pues. Ya, po. A la Chu. Ya que comience uno. Ven. Otra vez. 1, Que la profe empiece. 2, 3. La Belén se merece un buen cumpleaños. La Belén se merece un feliz cumpleaños con ganas. Es difícil coordinar, profe. Dedicamos a ti. Espérate, Yasmin. Cantando sola, El vos. profe, Ya, ahora sí. Pero espera, atento, Uy. Pepo. pero 1, es que, profe, 2, 3. Cumpleaños Feliz. feliz, Te deseamos a ti. a ti. feliz cumpleaños. Cumpleaños Belén. Que Que lo lo cumplas feliz. Feliz. Feliz cumpleaños, Belén. Ahora en inglés. ¡Bravo! Gracias, linda. Gracias, muchas gracias a todos. Pero no llorísimo. No estoy llorando. Ya, que estés, entonces, chiquillos, que estén muy bien.
Nos vemos. Usted igual. Nos vemos en octubre. Que tenga buen 18, profe. Igual ustedes Uy, cuídense uy. mucho. Tome ¿Por qué no? poquito. Cuídense mucho con los terremotos. Profe. y los demás, ¿sí? ¿Por qué en octubre? Porque ahí empezamos la fase 5. Tenemos 2 semanas ¡Otra ahora. fase! ¿Sí? Pues, Cha. pero es la última. Mm. Es la última. Ay, qué pena, no Ay, quiero ¿qué salir. fue la foto? Es la última. ¿Ya? Que se me cuidan mucho, no abusen de los terremotos. Pónganse en la Uy, casa. uy. Adiós. La Yasmin. Imposible, imposible. Chao, chao. Profe, que esté Chao. bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao.